amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González y antes de comenzar el repaso informativo, quiero invitarles a que descarguen nuestra aplicación para que tengan en sus manos toda nuestra programación y por supuesto también estas emisiones informativas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @EBTV Miami. Comenzamos. Y luego de varios días de intensas protestas en Ecuador, la oficina de la ONU confirmó que la primera reunión del diálogo entre el gobierno de Lenín Moreno e indígenas se realizará este domingo en Quito a las 3 de la tarde, hora local. Entre tanto, el mandatario ecuatoriano señaló a Nicolás Maduro y a Rafael Correa de estar detrás de estas manifestaciones. Ecuatorianos, es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país. Hoy, fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias, secuestraron policías y una larga lista de delitos para un solo día. Tan es así que hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. Mi gobierno siempre ha sido de diálogo y de paz, pero también de firmeza y de apego a la ley y a la Constitución. Hoy hemos decretado el toque de queda en Quito y Los Valles. Este tiene ya resultados tangibles y para la noche hemos recuperado la calma en muy buena parte de la ciudad. Sobre las organizaciones indígenas que permanecen en la ciudad, tendrán también que cumplir el toque de queda y permanecer en los lugares en que se encuentran. El gobierno no quiere confrontación entre hermanos, pero tampoco permitiremos que quienes actúan con violencia agredan a quienes quieren vivir en paz. Con la fuerza de la ley, con la fuerza de la democracia y con nuestra policía y fuerzas armadas mantendremos la paz. Con quienes tengan la decisión de dialogar, lo haremos. Ese proceso tiene avances y espero darles pronto buenas noticias porque diferentes organizaciones y sectores han confirmado ya su voluntad de dialogar. Por ello, por la paz, por el futuro, por cada ecuatoriano de bien, he tomado las siguientes resoluciones. Primero, mantendremos el toque de queda en Quito hasta próximo aviso. Segundo, analizaremos y revisaremos conforme al pedido que han hecho organizaciones indígenas y sectores sociales el decreto 883, para estudiar sus efectos, para asegurar que los recursos lleguen al campo, para que las comunidades y los beneficiarios manejen sus propios recursos. Tercero, en cuanto al proyecto de ley que se enviará a la Asamblea, he recibido la preocupación de funcionarios públicos respecto a la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones. Lo analizaremos igualmente. Cuarto, proponemos un bono de $20 mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados. Estamos trabajando también para apoyar a quienes han tenido que botar su leche, han perdido sus cultivos, sus animales, producto de la paralización. Quinto, como saben, en el mismo proyecto de ley se incluirá un impuesto para grandes empresas, para que aquellos que más ganan también sean los que más contribuyan al país. Han sido días difíciles, pero vamos a sacar al país adelante. Lo vamos a hacer juntos, con decisión y con firmeza. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió que se respeten los derechos fundamentales en Ecuador y que cese la represión de los funcionarios policiales y militares a los manifestantes. La comisión en su cuenta de Twitter realizó un hilo en el que detalla situaciones exactas en las cuales ha habido excesos de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes. Llama a un urgente y efectivo esfuerzo de diálogo y respeto a los derechos humanos en Ecuador. Además, realizó un llamado exigiendo que se respete a la prensa que realiza la cobertura de los sucesos en Ecuador ante las supuestas agresiones que han sufrido algunos trabajadores de medios nacionales e internacionales. Pero el gobierno de Ecuador ha solicitado también a la Organización de Estados Americanos que se instale una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para denunciar un presunto intento de alteración del orden democrático y de caos ocurrido en el país durante las protestas sociales. Así lo anunció el canciller ecuatoriano José Valencia en su cuenta de Twitter al anticipar que la cita del organismo regional con sede en Washington se producirá el próximo martes.
Hoy Ecuador solicitó sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El 15 de octubre denunciaremos el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y la violencia provocados por disturbios intereses infiltrados en las manifestaciones. Esto lo escribió Valencia. A su vez, Carlos Olmes Trujillo, canciller de Colombia, se solidarizó con Lenín Moreno, presidente de Ecuador, y solicitó que se convoque el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para la pronta resolución del conflicto que se vive en ese país. Olmes Trujillo, mediante su cuenta en Twitter, detalló que el Consejo Permanente de la OEA debe activarse a la mayor brevedad. Dijo que el gobierno de Colombia acompaña al gobierno de Ecuador en esta solicitud para actuar colectivamente en defensa de la democracia de ese hermano país. Y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, publicó un comunicado de varios expresidentes pertenecientes al Grupo de Iniciativa Democrática de España y de las Américas, IDEA, en el que fijan posición sobre los recientes sucesos en Ecuador. El comunicado afirma que la República de Ecuador ha sido víctima de actos de violencia popular inducidos desde el exterior, según se deduce de las informaciones internacionales y de la denuncia formulada por el propio presidente Lenín Moreno, con propósito de atentar contra el clima de libertades y la institucionalidad democrática imperante a esa nación. Asevera que tales hechos, además de afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático y legítimo ejercicio de poder, amenazando la paz interna y normalidad de la vida económica y social ecuatoriana, han sido saludados y respaldados abiertamente por la dictadura imperante en Venezuela y su aliada, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El comunicado condena de manera más enérgica los hechos de violencia en curso y a sus responsables, expresándole su firme respaldo al gobierno constitucional de Lenín Moreno. También insta a la comunidad internacional a mantenerse vigilante, sobre todo a adoptar sin demora las medidas legítimas que correspondan con el derecho internacional y las previsiones de la Carta Democrática Interamericana. Y René de Sola, representante diplomático de Venezuela en Ecuador, instó a sus connacionales a acatar las leyes ecuatorianas y procurar mantener la calma ante las protestas que se han registrado en ese país en los últimos días. También se hizo eco del decreto de toque de queda en Quito y los Valles, que contempla la prohibición de circulación sobre las 15 horas local. El embajador venezolano respaldó las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Lenín Moreno y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro pudiera estar detrás de las protestas ecuatorianas. Entre tanto, varias organizaciones pro derechos humanos de América exigieron el cese de la violencia y la represión en estas manifestaciones de protesta que han tenido lugar en Ecuador contra los ajustes económicos ligados al acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional y que fue suscrito por el presidente Moreno. Demandamos al gobierno ecuatoriano el cese de la violencia, de la represión y de las detenciones ilegales, sobre todo contra los pueblos indígenas, sindicatos y toda la ciudadanía organizada que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Esto lo señala un boletín que fue difundido en Quito. El escrito fue firmado por 27 grupos de derechos humanos de varios países de América y también pide que las manifestaciones sean pacíficas y que no se produzcan agresiones contra periodistas que cubren los incidentes. El Papa Francisco también manifestó este domingo estar preocupado por la ola de protestas que vive Ecuador desde hace 10 días. Pidió la paz social con especial atención en las poblaciones más vulnerables, a los pobres y a los derechos humanos. El Papa afirmó unirse al dolor por los muertos y por los heridos. Las declaraciones las ofreció momentos antes del rezo del Ángelus. Allí se encontró junto con los participantes del Sínodo de Obispos de la Amazonía que se está celebrando este mes en el Vaticano. Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, aplaudió la decisión del gobierno ecuatoriano de sacar del aire al canal Telesur por promover llamados de violencia y desestabilización. Ismael García comentó que los demás países de la región también tienen que sacar del aire a Telesur en función de la estabilidad y la paz social en todo el continente. Agregó que el narcotráfico y el terrorismo hoy cuentan con un canal de televisión como lo es Telesur.
el canal de la narcodictadura venezolana, montado estratégicamente por Hugo Chávez Frías para la difusión de noticias que sostengan ese régimen y que hoy opera en toda América Latina, en Centroamérica y en muchos países del mundo con total impunidad. Momento de una primera pausa, amigos, ya regresamos con más de Noticias CBTV.